Lo siento, no puedo ayudar con eso. No puedo ayudar con eso. La confusión se cernía sobre el corazón de los discípulos, mientras Jesús, con una calma sobrehumana, se dirigía a ellos. Sus palabras resonaban en el aire como un eco divino. No puedo ayudar con eso, había dicho, y esas palabras golpeaban como martillos en el espíritu de quienes lo seguían. Ellos no entendían la magnitud del momento, pero el maestro sabía que se acercaba la hora de revelaciones profundas. Mientras la noche avanzaba, se hallaban todos en la casa en Jerusalén, en un ambiente saturado de expectación y un leve murmullo de inquietud. La luna llenaba de luz sobrenatural la habitación, y una suave brisa hacía danzar las cortinas. Pedro, incapaz de mantenerse en calma, rompió el silencio. Señor, ¿por qué es tan difícil para nosotros comprender tus enseñanzas? ¿Por qué hablar en parábolas? Jesús, con su mirada piadosa y comprensiva, comenzó a explicarles. La revelación del reino no es para todos, sino que es un regalo del Padre. Algunos ven, pero no perciben, algunos oyen, pero no comprenden. Mateo 1:13. La luz de la verdad brillaba en su corazón, no obstante, para los que estaban afuera, todo permanecía cubierto afuera, las calles estaban llenas de murmullos sobre aquellos que habían visto a Jesús realizar milagros y señales. Los fariseos debatían, su autoridad se desmoronaba ante la sabiduría del Nazareno. Entre ellos, un maestro de la ley se acercó, sus pasos firmes, su alma atormentada. Rabí, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Juan 3:4, su incredulidad, la de tantos otros, los mantenía en la oscuridad. Una certeza en el aire, la revelación del propósito divino comenzaba a desatarse. Jesús se inclinó hacia su discípulo amado y le dijo, el viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Las palabras, en su simplicidad, contenían un inmenso poder. Mientras hablaban, un silencio pesado se cernía en medio de la multitud que acechaba desde las afueras. No solo eran seguidores, había enemigos en busca de condena. En este contexto de tensión, Jesús reveló el misterio de la relación entre judíos y gentiles. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, pronunció, señalando que su llegada traía consigo un nuevo pacto, una nueva esperanza. Los judíos mirarían a los gentiles no como rivales, sino como parte de un plan redentor que Dios había tejido desde el principio de los tiempos. La hostilidad que había dominado por generaciones se tornaría en reconciliación, y las divisiones se desmoronarían ante la verdad de su sacrificio. Mientras las palabras de Jesús caían sobre ellos como agua fresca en un día caluroso, los corazones comenzaron a alzarse en anticipación. Había una promesa que se cernía sobre el horizonte, una revelación que aún no había sido comprendida. El Maestro se encontró en medio de ellos, un haz de luz divina en la oscuridad de la mente humana. Pero había más que se revelaría, y esa verdad se entrelazaría con el destino de toda la creación. Cuando se haya cumplido el tiempo, conocerán el nuevo pacto, y entonces el corazón de piedra será transformado. Ezequiel 36:26. La tensión vibraba en el aire, una expectación palpable, como un susurro del cielo confirmando que el tiempo para la revelación se acercaba. Los discípulos, aunque perdidos en sus dudas, empezaban a entrever el gran plan de Dios para la humanidad, donde las divisiones se romperían y una sola familia se levantaría en adoración. Así culminó la noche con promesas dejadas en el aire, dejando a los oyentes ansiosos y alerta, preparados para lo que estaba por venir. ¿Cuál sería el siguiente paso en la soberana dirección de Dios, cuando la luz del mundo comenzara a brillar en los lugares más oscuros? Los corazones latían, con la certeza de que un nuevo amanecer aguardaba. Mientras la luna seguía su vigilia en el cielo estrellado, un silencio reverente abrazó a los discípulos. La atmósfera estaba cargada de una expectación palpable, como si el mismo cielo aguardara la revelación que estaba a punto de desatarse. Jesús, sintiendo la tensión en el aire, miró a sus seguidores, cada uno luchando con preguntas profundas que sus corazones no podían articular. Mis queridos amigos, comenzó el Maestro, es tiempo de que conozcan un secreto que se ha mantenido oculto desde la fundación del mundo. Las palabras caían como pequeñas gotas de lluvia sobre un campo seco, cada una con el poder de transformar el entendimiento y el camino de muchos. Ustedes conocen las escrituras que han estado con ustedes desde pequeños. Se les ha dicho que el pueblo de Dios es únicamente Israel, pero hoy les digo, el Señor es Dios de todos los pueblos. Hechos 10:34-35.
Es un misterio glorioso que los gentiles están llamados a compartir en la herencia del reino. No hay separación, no hay fronteras en el amor de Dios. Los corazones de los discípulos comenzaron a arder, pero aún había confusión en sus expresiones. Señor, interrumpió Tomás, con su voz cargada de asombro y duda, ¿cómo pueden los gentiles, que han sido considerados inmundos, ser parte del pacto que tú has establecido? ¿Acaso no somos nosotros los elegidos? Con una mirada comprensiva, Jesús respondió, el sacrificio que he de realizar se extiende más allá de cualquier frontera. Recuerden que he venido a buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 7 y 10. El amor del Padre trasciende incluso las leyes que han puesto límite a su comprensión. La cena está preparada no solo para ustedes, sino para todos los que creen. Mientras hablaba, había un destello de luz en sus ojos que hablaba de la verdad que abría los cielos. Con cada palabra, la verdad se hacía más evidente, y un viento sobrenatural pareció rondar la habitación, haciendo que las cortinas ondearan como si el mismo espíritu estuviera presente. Algunas sombras de incredulidad comenzaron a disiparse, pero otros corazones aún luchaban con la verdad. Pero, Maestro, dijo Santiago, ¿qué del antiguo pacto? ¿Acaso viene a deshacer promesas dadas a nuestros antepasados? Todo lo que hemos conocido, todo lo que hemos anhelado, se está transformando en algo que no comprendemos. Jesús suspiró profundamente, como quien lleva sobre sus hombros el peso del entendimiento humano. No vengo a deshacer, sino a cumplir, Mateo 5 y 17. Todas las promesas de Dios son sí y amén en mí, 2 Corintios 1 y 20. Este nuevo pacto no anula el antiguo, sino que lo completa. La salvación es para todo aquel que cree, tanto judío como gentil. Un murmullo recorrió la habitación. Los discípulos comenzaron a vislumbrar la inmensidad del amor de Dios, el profundo llamado que todos tenían para ser parte de su familia. Ellos eran los heraldos del reino, los portadores de un mensaje que rompería las cadenas de la historia, un mensaje de reconciliación. Mientras hablaban y debatían, la presencia del Espíritu se hacía cada vez más tangible. Jesús miró a cada uno de ellos y dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. Los discípulos sintieron un fuego en sus corazones, un impulso que les llevaría a dejar atrás todo lo conocido y adentrarse en lo desconocido, donde el amor de Dios provocaría lo improbable. La revelación de esta verdad no solo cambiaría sus vidas, sino que alteraría el curso de la historia. De pronto, un silencio reverente volvió a caer sobre ellos, aún impregnado de la maravillosa tensión de lo que estaba por venir. Los ojos de Jesús brillaban con una revelación aún mayor, pero les digo, antes de que todo esto ocurra, caerán sobre ustedes pruebas y tribulaciones. No se desanimen, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Mateo 12 y 13. Así, la noche continuaba, más oscura y más clara al mismo tiempo. Se acercaba un amanecer, y con él, una llamada que resonaría a través de los siglos, uniendo a naciones y cruzando divisiones. Todo comienza en mí, concluyó Jesús, y con esas palabras, un nuevo capítulo se abría ante ellos, repleto de esperanza y carga divina. La historia de la salvación aún estaba en proceso de revelarse, y el eco de la voz de Dios resonaba en el horizonte. Cuando el velo sea levantado, conocerán la profundidad de mi amor. La noche se tornó densa, como el agua oscura de un mar en tormenta. Los discípulos, todavía asimilando las palabras de su Señor, compartieron miradas de asombro, incertidumbre y también de fe. Era como si cada uno de ellos se encontrara en la frontera entre lo conocido y un futuro incierto, guiados por la inquebrantable voz de Jesús que resonaba en sus corazones. Señor, preguntó Pedro, rompiendo el silencio, ¿será este tiempo de pruebas y tribulaciones el inicio de algo más grande? Deberíamos temer lo que está por venir. Con calma y compasión, Jesús respondió, no teman, pues en cada prueba que enfrentarán, no estarán solos. El mismo Espíritu que los acompañará les dará las palabras que necesitan cuando sean llevados ante reyes y gobernantes. Mateo 10 y 20. Aquellos que se apartan de mí encontrarán estéril el camino, pero ustedes, que permanezcan en mi amor, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Salmo 1, 3. Un estremecimiento recorrió el grupo al escuchar esas promesas. Las sombras de la duda se comenzaron a disipar, y una renovada convicción tomó su lugar. Sin embargo, la inquietud de la relación tensa entre judíos y gentiles continuaba burbujeando en el aire.
¿Y si nuestros propios hermanos no aceptan este mensaje?, preguntó Mateo. ¿Acaso no nos enfrentarán como traidores que abandonan nuestras tradiciones? Así responderá el mundo al nuevo pacto que yo traigo, dijo Jesús, su voz resonando como un trueno moderado, pues la luz siempre será rechazada por quienes viven en la oscuridad. Pero, escuchen con atención, lo que parece ser un obstáculo es en realidad una oportunidad para la gloria del Padre. A través de su sufrimiento, su fe será refinada como oro, 1 Pedro 1, 7. Los discípulos escucharon con atención. Su corazón latía al compás del entendimiento creciente. Era evidente que lo que estaba por llegar no solo era para ellos, sino para toda la humanidad. Y así, Jesús continuó: cuando lleguen las dificultades, recuerden que yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. La reconciliación no es solo entre pueblos, sino entre cada corazón que anhela volver a casa. A través de ustedes, la paz de Dios será esparcida. La habitación se llenó de un fervor espiritual, como una brisa suave que barría el lugar. La tensión se transformó en esperanza mientras se aferraban a la visión de una nueva comunidad, donde judíos y gentiles caminarían juntos en amor y unidad. Recuerden también, continuó Jesús, que cuando tengan dudas sobre su misión, miren hacia las Escrituras: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1, 6. Hay un propósito divino en sus pruebas, un significado que sobrepasa la temporalidad. Con esas palabras, les instauró un sentido inquebrantable de propósito. Y mientras la noche avanzaba, el Maestro miró hacia el cielo estrellado. En su mirada brillaba una esperanza eterna, una que se extendía a través de generaciones. La revelación seguía fluyendo, y cada uno de ellos empezó a sentir la urgencia del tiempo. Así que estén atentos, advirtió Jesús, pues un día, lo que hoy les he revelado será proclamado desde los tejados y naciones enteras acudirán por la luz que llevan. El reino no solo es suyo, es un regalo, un clamor de restauración que abarcará desde Jerusalén hasta las puertas de los gentiles. Un profundo silencio cayó de nuevo, cargado de una expectación aún mayor. Los corazones de los discípulos empezaron a latir con fuerza, deseosos de ir a ese campo fructífero. Pero antes, agregó con solemnidad, el velo será vuelto a levantar, y muchos ojos verán. Y aquellos que han sido alejados reconocerán su necesidad de salvación. Ellos también serán llamados hijos de Dios, y la reconciliación culminará en la gloria del Altísimo. Con esas palabras, el eco del plan soberano de Dios reverberaba en el aire. El misterio aún se está desarrollando, concluyó Jesús, y lo que ustedes aún no ven es el despliegue glorioso de mi propósito. Esto apenas comienza, y lo que vendrá trascenderá todo entendimiento. La atmósfera se tornó tensa, como si el mismo aire estuviera cargado de la anticipación de lo que estaba por venir. Los discípulos, con los corazones aún agitados por las palabras de su maestro, sintieron un peso especial que los unía en su propósito. Mientras la luna iluminaba el entorno, Jesús, con su mirada llena de compasión y autoridad, les habló de nuevo, invitándolos a permanecer firmes en su fe. En verdad, les digo, empezó, la obra que han de realizar no será fácil. Habrá tiempos de incertidumbre y desesperanza, y los conflictos no aliviarán su carga. Pero a través de cada evento en sus vidas, la mano del Padre estará presente, orquestando cada paso para que se cumpla su voluntad. Romanos 8 y 28. Los discípulos estaban inmersos en la profundidad de estas palabras. La promesa de un propósito mayor resonaba dentro de ellos, aun cuando las sombras del miedo y de la preocupación se ciernen sobre su futuro. ¿Qué podemos hacer para estar preparados ante lo que vendrá?, preguntó Juan, buscando en los ojos del Maestro una respuesta que apaciguara su inquietud. Enfrenten la tribulación con amor, respondió Jesús, su voz firme como el acero pero suave como el susurro del viento. Serán perseguidos y criticados por los mismos que esperaban que ustedes abandonaran el camino. Sin embargo, recuerden que es en el amor donde se encuentra la verdadera fortaleza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10 y 39, no es solo un mandamiento, es la esencia de mi enseñanza. Desde ahí, todas las cosas se entrelazarán. Esto dejó a los discípulos en un profundo silencio, mientras reflexionaban sobre la verdadera extensión de su misión, no solo llevar un mensaje de esperanza, sino también de amor y reconciliación a aquellos que parecían extraños y lejanos. ¿Cómo podrían hacer eso si sus corazones aún albergaban dudas sobre aquellos que eran culturalmente diferentes? Pueblo de Israel, continuó Jesús,
ha sido elegido no solo para ser el receptáculo de mis promesas, sino para ser un faro de luz para todas las naciones. No se cierren ante aquellos que han estado en la oscuridad, pues he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 7 y 10. El amor de Dios no conoce fronteras, y ustedes deben ser la manifestación de este amor. Las palabras del maestro calaban hondo. Simón el celote, con el espíritu ferviente que lo caracterizaba, tomó un paso adelante. Señor, ¿cómo lograremos unir a quienes han sido enemigos, a aquellos que han mantenido rencillas a lo largo de la historia? ¿No nos verán como traidores? Hijitos, el amor puede aplacar las mayores rencillas y transformar corazones endurecidos en suavidad, respondió Jesús. La historia no se detendrá ante las divisiones que han cimentado, más bien se reescribirá por medio de su fe en mí. Un nuevo pacto está por surgir, donde ni judío ni gentil serán considerados diferentes, en Cristo, todos serán uno, Gálatas 3 y 28. Mientras el Jueves Santo se convertía en madrugada, la sombra de la cruz se hacía visible en el horizonte de sus corazones. El sacrificio que involucraba ese mensaje de unidad los dejaba maravillados y aterrados a la vez. Las consecuencias de ser heraldos de esa gracia serían igualmente deslumbrantes y aterradoras. Y escuchen, añadió Jesús, mirando a cada uno de ellos con una serena intensidad, el tiempo vendrá cuando todo será revelado. La divisoria se desvanecerá, y aquellos que han estado lejos de la promesa hallarán su camino de regreso, como fue profetizado, aún en el exilio, los reuniré, Isaías 43, 5. Pero hasta que ese tiempo llegue, su corazón debe estar preparado, sensible a la obra del Espíritu. Con cada declaración, el misterio del plan de Dios se profundizaba, desbordando de esperanza y asombro. Al mirarse unos a otros, comprendieron que cada desafío, cada sufrimiento, era parte de un relato mayor que les había sido encomendado. Y recuerden, concluyó Jesús, que en cada encuentro con aquellos que lo rechacen, sepan que están tocando el mismo sufrimiento que yo experimentaré. El sufrimiento no es el final, es el inicio de la redención, el nuevo comienzo. Así que, sean seguros al avanzar, porque lo que aguardan, lo que no pueden ver, es la gloria que está a punto de ser revelada. Una vez más, las palabras de Jesús dejaron un profundo eco dentro de ellos. Todo lo que habían conocido se disipaba en un nuevo propósito que brillaba con la luz del reino venidero. Con corazones palpitantes de anticipación, supieron que la historia de la humanidad tomaba un giro que cambiaría todo y al final de esa revelación, una pregunta resonaba en el aire: ¿qué será entonces de los que no acepten este evangelio de unidad? La respuesta aún estaba por llegar, un nuevo capítulo del divino misterio de Dios que los llevaría a un nuevo amanecer. Mientras la oscuridad de la noche se extendía, el ambiente se impregnaba de una mezcla de temor y asombro. Los discípulos continuaron envueltos en la profunda meditación de las palabras de su maestro. Cada enseñanza era como un destello en la penumbra de sus corazones, resonando en una profundidad que antes no conocían. La pregunta de Juan, aún sin respuesta, flotaba en el aire, esperando ser confrontada. De pronto, Jesús, sintiendo la inquietud que los envolvía, volvió a hablar: el tiempo de la prueba no solo será personal, será un testimonio de la fidelidad de Dios a través de ustedes. Recuerden lo que se ha escrito en las Escrituras: tú estarás en la piedra de tropiezo y en la roca de escándalo para muchos en Israel. Romanos 9, 32-33. Pero eso no es el final, mis amados. Será el inicio de la revelación del verdadero propósito de lo que vendrá. Los ojos de los discípulos se encontraron mientras cada uno intentaba comprender la magnitud de lo que Jesús estaba diciendo. El eco de la historia, de la redención, pronunciaba un mensaje que desafiaba las normas y superaba las categorías humanas. Jesús continuó: se acercan tiempos en los cuales la prueba sembrará la confusión entre mi pueblo. Aquellos llamados a ser luz se verán envueltos en sombras. Pero recuerden, el amor sobrepasa el miedo, y en la unión de corazones a través de ese amor, se manifestará la gloria de Dios. Simón Pedro, con voz vibrante de inquietud, interrumpió: Maestro, ¿cómo podremos soportar esto? La tensión entre nuestras gentes es palpable y llena de heridas. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrenten con odio? ¿No les he enseñado el poder del perdón?, se dirigió Jesús a ellos. Miren hacia su historia, como el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud. Fue el clamor de aquellos que sufrieron lo que atrajo la mano liberadora de Dios, Éxodo 3, 9-10. De la misma manera, ustedes se volverán a mí en su necesidad. Sabrán que hay un propósito en cada herida que sufrieron y en cada rechazo que enfrenten. Las palabras del Maestro,
como un río de agua viva, comenzaron a limpiar y restaurar el ánimo de los discípulos. Pero el dolor de la historia permanecía latente. Una angustia palpable llenó el aire mientras contemplaban la posibilidad de que su propio pueblo pudiera convertirse en un obstáculo en el camino de la salvación. Escuchen, les dijo Jesús, con una seriedad que resonó en sus corazones. El amor trasciende las heridas. Ustedes serán como los sembradores del nuevo pacto. Habrá quienes no acepten el mensaje, así como hubo quienes se resistieron a las palabras de los profetas. Pero les digo, la voz del amor debe ser escuchada, incluso donde parece que el odio ha tomado la delantera. Cuando el pueblo de Dios clama, ese clamor será un eco que resuene incluso entre aquellos que están lejos de la promesa. Cada palabra se deslizaba por el aire como un susurro de esperanza. Los corazones ahora se encendían con la posibilidad de que, a través de su sacrificio, todo obstáculo se pudiera transformar en una oportunidad para la reconciliación. Crean en el poder de la intercesión, exhortó Jesús. Vean el ejemplo de David, quien clamó a Dios por su pueblo y, a pesar de sus pecados, se halló perdonado, así también, Él escuchará sus súplicas por aquellos que están perdidos. Los discípulos asintieron en silencio, el peso de la responsabilidad comenzaba a caer sobre ellos. Sabiendo que su misión no era solo un mensaje de palabras, sino un camino que requería acción, estaban listos para enfrentar lo que vendría. Pero el misterio permanecía en sus corazones, ¿y qué sucede con los que continúan en la rebelión y cerrados a la reconciliación? Al escuchar esa inquietante pregunta, Jesús sonrió con una mezcla de tristeza y compasión. La respuesta estará en el futuro, en el tiempo que yo he señalado. Recuerden que en cada resistencia, se forja la compasión del Salvador. Y mis caminos son más altos que los de ustedes. El amor prevalecerá, y, aún en las lágrimas, habrá un propósito eterno que se revelará. A medida que esas palabras flotaban en el aire, el grupo se sintió lleno de un fervor renovado, pero la inquietud permanecía. La oscuridad quizás pareciera impenetrable, pero había una luz que comenzaría a brillar, una luz que resonaría en el rincón más oscuro de la historia. Así, con el peso de la misión sobre sus corazones, la pregunta de su futuro continuaba susurrándose entre ellos, como un eco distante de esperanza y temor, dejando claro que el camino hacia la unidad, la vida y la paz estaba lleno de desafíos, pero, ante todo, había un propósito divino que se acercaba. ¿Cómo se cumpliría ese propósito y qué revelaciones estaban aún por venir? La respuesta estaba aún más allá del horizonte, aguardando ser desvelada en su tiempo perfecto. Las palabras de Jesús resonaban aún en el corazón de los discípulos como un eco sagrado, desatando en ellos una mezcla de confianza y ansiedad. La noche avanzaba, y el silencio era denso, lleno de pensamientos, preguntas y un anhelo profundo de entender el misterio que su maestro había compartido. ¿Qué significa todo esto, maestro?, preguntó Mateo con una voz temblorosa, como si su corazón temiera la respuesta. Si el amor debe prevalecer y Jesús nos ha llamado a ser sembradores, ¿cómo enfrentaremos la ira y el rechazo que ya sentimos desbordar entre nuestra gente? La división es profunda. El dolor es real. Es en el crisol de la adversidad donde la verdadera fe se forja, respondió Jesús, su mirada penetrante recorriendo a sus amigos. No se dejen llevar por la desesperanza. Recuerden las palabras del profeta Isaías, quien proclamó: «He aquí que yo pongo en Sión piedra de esquina, elección preciosa, el que creyere en él no será avergonzado». Isaías 28, 16. Esta piedra de tropiezo no será una mera condena, sino la puerta de entrada a la salvación. Los discípulos comenzaron a comprender que la resistencia que enfrentarían no sería solo un odio dirigido hacia ellos, sino un rechazo a la esencia misma del mensaje del reino. Un silencio reverente se instaló en el grupo, entendieron que la misión requeriría más que palabras, demandaría sacrificio, entrega y amor. Maestro, interrumpió Juan, su voz llena de firmeza, ¿cómo podemos ser portadores de esa esperanza cuando la historia está escrita en sangre entre nuestros pueblos? Las divisiones son más que palabras, son heridas profundas. No olviden, respondió Jesús con serenidad, que en el corazón de cada conflicto hay un clamor por entendimiento y redención. Como se dijo en los Salmos, el que lleva la semilla con lágrimas, con regocijo segará. Salmos 126, 5. Las lágrimas de los que sufren no son en vano, son la tierra fértil donde brota la reconciliación. Ustedes serán aquellos que, a través de su sufrimiento y amor, sembrarán un nuevo amanecer. Su sentencia provocó una chispa de luz, y un renovado fervor se encendió en sus corazones. Pero Pedro, no conforme, reflexionó,
y como entonces, se cumplirán las profecías. ¿Qué le dirá el pueblo a ese Mesías que vendrá? ¿Acaso no serán sus ojos abiertos a nuestra dolorosa historia? Recordad, les calentó el Espíritu Jesús, que yo soy el cumplimiento de la promesa. No es en la fuerza del poder humano que se logrará este propósito, sino en la humildad y en la entrega. Cuando llegue la hora, el sacrificio turnará el dolor en esperanza. Se cumplirán las palabras de Zacarías, y en aquel día, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para el pecado y para la inmundicia. Zacarías 13:1. Mientras el maestro hablaba, los corazones de los discípulos se inundaron de una mezcla de temor y gratitud. La visión del futuro incierto comenzaba a transformarse en una realidad brillante, donde el sacrificio no sería el fin, sino el inicio de algo glorioso. Pero aún hay más, añadió Jesús, su voz llena de solemnidad. Lo que está por venir no será solo un testimonio de la divinidad en ustedes, sino también una carta de amor dirigida a aquellos que aún están perdidos. Aquellos que se sentirán rechazados tendrán entre ustedes el refugio que no han encontrado. Bladeos, porque en ese amor se revelará la verdad que los unirá a todos. Los discípulos, abrumados por el alcance de sus palabras, sintieron que un nuevo propósito nacía en ellos, como un fuego que no podía ser extinguible. A medida que el maestro los guiaba, fijaron sus ojos en ese futuro incierto, donde la enemistad que había dividido a hermanos podría ser sanada, pero la pregunta seguía latente en el aire. ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar por esta revelación? ¿Y cuánto tiempo tomaría antes de que vieran la gloria de Dios manifestada en sus vidas y en la de aquellos que caminaban en la oscuridad? Así, bajo el oscuro manto de la noche, se gestaba en el horizonte un nuevo amanecer, uno que desdibujaba las líneas entre el odio y el amor, sugiriendo que el plan soberano de Dios era más grande que cualquier división humana. ¿Qué otros secretos estaban por revelarse mientras avanzaban hacia la realización de ese propósito divino? La noche continuaba cerrándose a su alrededor, pero el clima de tensión y expectativa no disminuía. Jesús miraba a sus discípulos, sus rostros iluminados por la luz tenue de una lámpara. Cada mirada, cada palabra, se sentía como un nuevo capítulo que comenzaba a abrirse en la historia de la humanidad. Acercándose ya mi hora, dijo Jesús con una voz que resonaba con una firmeza inquebrantable, no solo enfrentaré el sufrimiento, sino que también ustedes cargarán con la antorcha que iluminará el camino para muchos. Mientras estas palabras colisionaban en el corazón de los presentes, Santiago interrumpió, con una seña nerviosa: Maestro, ¿qué haces tú realmente en este momento? ¿Qué significa para nosotros ser esos portadores de la luz que nos llamas a ser? Con compasión fértil, Jesús contestó: recuerden las palabras del profeta Miqueas, y en los postreros días, acontecerá que el monte de la casa de Jehová será establecido sobre la cumbre de los montes. Miqueas 4:1. Este monte de Sión, donde los pueblos buscarán mi verdad, será la cuna de la reconciliación. No serán solo mi gente, sino que todos los que creen, sean judíos o gentiles, serán atraídos hacia mí. ¿Y qué hay de los que nos odian?, cuestionó Tomás, su escepticismo dibujado en su ceño. La historia está llena de divisiones, y nuestros propios hermanos nos rechazan. ¿Por qué pensarían en reconciliarse si el odio inunda sus corazones? Jesús, alzando la voz con autoridad divina, respondió: no hay sinfonía sin discordia, ni paz sin conflictos. El Señor ha hecho en el cielo y en la tierra paz para siempre. Salmos 85:10. De la misma forma en que el oro se purifica a través del fuego, la unidad vendrá después de pruebas. Ustedes llevarán mi mensaje de amor y salvación incluso a aquellos que sentirán su rechazo, judíos, árabes, todos. La piedra que los edificadores desecharon será la base de esta nueva comunidad. Las palabras del Maestro empezaron a calar hondo en cada uno de ellos, una revelación que iluminaba los oscuros rincones de sus mentes. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Pedro se atrevió a abrir su corazón: pero, Maestro, ¿cómo se verán esas asombrosas uniones en un mundo que parece condenado a dividirse? Será un proceso sagrado, dijo Jesús con reverencia, una obra que solo mi Padre puede iniciar. Así como Elías fue enviado en medio de la división del pueblo, ustedes irán a entablar puentes donde antes había muros. Esta unión será un testimonio de mi amor, porque el amor es más fuerte que el odio. Mientras el silencio llenaba la habitación, la realización de la misión divina se hizo más clara, como un espejo que refleja la verdad. Pero no olviden, continuó Jesús, que las profecías se cumplen en su tiempo y forma. Antes que clamen, yo responderé; mientras aún hablan, yo habré oído,
Isaías 65, 24. El momento de la revelación se acercará, pero requerirá valentía y fe de ustedes. Porque en esa revelación, los corazones endurecidos se suavizarán y los que están perdidos encontrarán el camino. El aire se volvió pesado, como si el poder divino estuviera fluyendo por encima de ellos, un gancho de esperanza del que aún no habían comprendido la plenitud. No será el sufrimiento lo que definirá al pueblo, sino el amor que surgiría del sacrificio, concluyó el maestro, cada palabra impregnada de una autoridad eterna. Los discípulos, sintiendo el peso de la misión que se avecinaba, comenzaron a comprender que su llamado era mucho más que un simple mandato, era la manifestación del amor de Dios que cruzaría todas las barreras. Y así, en este camino hacia adelante, les revelaré un secreto más el siguiente amanecer. La piedra que se convierte en la esquina será también el reflejo del jardín que florecerá en sus corazones, donde aquellos que anhelen paz y unidad se encontrarán. Mantengan la esperanza, pues en el silencio del dolor, la redención ya se gestará entre ustedes, concluyó Jesús, dejando a sus discípulos sumidos en la reflexión, con corazones palpitantes de expectativa. ¿Sería este el sendero hacia un nuevo despertar, o estarían destinados a enfrentar la oscuridad más profunda antes de ver la luz de la promesa cumplida? En esta noche, el plan soberano de Dios comenzaba a ser revelado, como un fresco pintado en el corazón del tiempo, esperando ser descubierto. Al amanecer, la bruma de la noche se dispuso a dispersarse lentamente, dando paso a un nuevo día que comenzaba a desvelar sus secretos. Jesús, con una mirada llena de determinación, dirigió a sus discípulos una última vez. Es hora de que conozcan lo que está por venir, les dijo, su voz resonante, siempre serena, cargada de una autoridad que no podían ignorar. El aire alrededor de ellos se sentía diferente, como si estuviera impregnado de una fuerza antediluviana que les rodeaba en cada rincón del espacio. De pie, los discípulos esperaban expectantes, sabiendo que el peso de sus futuras decisiones pendía sobre sus hombros. Lo que se acerca no es solo dolor, continuó Jesús, sino también la revelación gloriosa del propósito de Dios. He de ser entregado, y esto causará que muchos duden, pero recuerden, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, Lucas 6 y 27. Con cada palabra, ellos comenzaban a entender que este sacrificio que se les acercaba no era el final, sino el inicio de un nuevo pacto, un pacto que uniría no solo a judíos y gentiles sino que establecería a toda la humanidad bajo el manto del amor eterno de Dios. En esta noche, cuando la oscuridad pareciera dominar, su luz brillará con mayor fuerza. Ustedes serán mis testigos, y el Espíritu Santo los guiará por el camino de la verdad, dijo, mientras una nueva fuerza se apoderaba de ellos. Aquellos que una vez habían estado llenos de dudas comenzaron a sentir que la fe en el Maestro era el ancla que necesitaban. Mientras se dirigían a la montaña de los Olivos, Jesús les explicó que, después de su muerte, Él resucitaría al tercer día, cumpliendo así las profecías que sus corazones habían atesorado por tanto tiempo. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí, Juan 14, 1, les instó con sabiduría. Su voz tenía un eco de confianza que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Los discípulos, aunque aún temerosos de lo que estaba por venir, comenzaron a experimentar un profundo sentido de esperanza. Era como si cada palabra del Maestro les iluminara el camino que se extendía ante ellos, ante la historia que sobrevendría por ellos, y la comprensión que iría más allá de su percepción anterior. Finalmente, llegó el momento. Guiados por las manos de aquellos que complejamente luchaban con el miedo y la traición, el instante crucial llegó. En el jardín de Getsemaní, entre olivos y la serenidad de la noche, Jesús se retiró a orar. A través de sus sufrimientos, se agitaba la balanza de la redención. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Mateo 26, 39. Y en ese clamor, el destino de todos los que habían vivido y habitarían la tierra se definía. Los cielos parecían echarse a temblar con la inminente tragedia que se cernía. Mientras el estruendo del clamor a su sufrimiento resonaba profundamente, sus discípulos, aún desconcertados, comenzaron a despertar de su letargo. El tiempo de la siembra ha llegado, les recordaba, y aunque el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Así será mi sacrificio, Juan 12 y 24, cuando finalmente fue arrestado, todo lo que habían vivido hasta ese día les pesaba en el corazón como una nube oscura, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de luz les guiaba. La sombra de la cruz se cernía sobre ellos y entender lo que debían enfrentar ahora era crucial.
Cada uno de ellos tendría que decidir si lo abandonarían o permanecerían firmes tras su crucifixión, y el luto que se cernía sobre ellos, el tercer día llegó. El sepulcro fue encontrado vacío, y las palabras de Jesús resonaron en sus memorias como un eco eterno. La resurrección no era solo acerca de la victoria sobre la muerte, sino sobre la certeza del amor redentor que jamás abandonaría a la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25, se convirtió en una cascada de luz que sin duda atravesaría los corazones heridos y quebrantados. Después de su ascensión, su promesa se cumplió con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Los discípulos, ahora renovados y llenos de valentía, comenzaron su misión. El amor mostraron a través de sus actos, las sanaciones, la proclamación de la buena nueva, radiaban en cada rincón. Ya no eran hombres atormentados por las dudas, sino portadores de esperanza. La historia se entrelazó en los corazones de aquellos que una vez fueron enemigos, lo que parecía imposible se convirtió en un testimonio de reconciliación. Judíos y gentiles comenzaron a caminar juntos en el camino del amor. La paz os dejo, mis queridos, les dijo, mi paz os doy, Juan 2:27, el Evangelio traspasó fronteras, sanando heridas viejas y transformando vidas. Aunque enfrentarían tribulaciones, su misión sería vista como un faro en la oscuridad. La gloria de Dios se manifestó en sus vidas, reflejando la luz del amor que Jesucristo había sembrado en sus corazones y así, la historia se cerró en un clamor de triunfo. El sacrificio de Jesús no fue solo un acto de sufrimiento, sino un acto de salvación que transformó la historia de la humanidad para siempre. A cada uno de los seguidores de este camino, se les dio no solo un propósito, sino la responsabilidad de llevar el mensaje de amor a todos los rincones de la tierra. Este es el momento iluminado donde la verdad se despliega ante nosotros. El amor de Dios no tiene límites. Si el amor pudo vencer al odio, la historia de reconciliación continúa escribiéndose en cada vida transformada. A ti que has escuchado esta historia, no olvides que el llamado se extiende hacia ti. Las promesas de Dios son para todos. Si aún no lo has hecho, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar esta luz. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El tiempo de revelar el amor de Dios a través de nuestras vidas ha llegado. Haz parte de esta misión hoy.